Si crees que el Baikal es solo un lago bonito, con hielo azul para fotos, te estás perdiendo lo importante. El Baikal no es agua, es una grieta abierta en la corteza terrestre, un lugar donde el planeta respira y cruje. Y bajo esa superficie tranquila, se esconden cosas que parecen de otro mundo, y otras que dan miedo por lo reales que son. Hoy bajamos en una expedición por 10 secretos del lago más profundo del mundo. Empezamos con fenómenos que parecen magia. Hielo que canta, burbujas atrapadas como si el tiempo se hubiera congelado, y terminamos en una verdad que cambia la forma en la que miras el mapa. Porque lo del puesto número 10 no es misterio. Es una bomba lenta que ya está en marcha. Imagina que llegas al Baikal en pleno invierno. El frío corta la cara. La orilla está inmóvil, como si el mundo estuviera en pausa. Desde lejos, el lago parece una autopista de cristal, una planicie enorme, limpia, transparente. Y por eso mismo es peligroso. El Baikal en invierno te engaña. Se ve sólido, se siente eterno. Pero cuando das el primer paso sobre el hielo, lo entiendes al instante. No hay silencio. El hielo hace ruidos que no se parecen a nada que hayas oído. A veces es un susurro grave, como si alguien arrastrara una cadena bajo tus pies. A veces es un gemido largo, metálico, que viaja por kilómetros. Y de pronto, sin aviso, un golpe seco, como un disparo, tan fuerte que el cuerpo reacciona antes que la mente. Te paralizas. Instintivamente, miras alrededor buscando la fuente. Pero no hay nadie. Solo tú, el horizonte blanco y un sonido que parece venir desde adentro del lago. Ese es el primer secreto del Baikal. El hielo canta. No es poesía. No es exageración. Es un sonido real, físico, que asusta incluso a gente con experiencia. Y lo más inquietante es que no es una señal de que el hielo esté a punto de romperse justo donde estás. Es algo más grande. Es la manera en que el lago libera tensión, como si el hielo fuera una placa gigantesca que se contrae, se estira y se acomoda con la temperatura. Durante el día, el sol calienta mínimamente la superficie. Por la noche, la temperatura se desploma. El hielo se contrae y se expande. Y cuando esa tensión no cabe más dentro de una placa de decenas de kilómetros, se libera en forma de grietas que se abren a gran velocidad. El sonido no es de cerca. El sonido corre por el hielo como un cable. Por eso lo oyes como si estuviera en tu nuca, aunque ocurra lejos. Y aquí viene el detalle que rompe la calma. A veces, después del disparo, aparece la prueba. Una línea fina, negra, perfecta, cruzando el hielo como una cicatriz. Y no es una grieta de película, de esas que se abren despacio. Algunas nacen de golpe y se alargan rápido, como si alguien cortara el lago con una cuchilla. No siempre son anchas, pero sí son profundas. Y cuando el viento mete nieve dentro, se vuelven invisibles. El Baikal te enseña el primer principio de su personalidad. No te avisa dos veces. Por eso los locales respetan el hielo de una forma distinta. No lo romantizan, lo leen. Miran el color, escuchan el sonido, observan los toros, las crestas de hielo empujado que se levantan como paredes. En el Baikal, incluso el paisaje más hermoso tiene una segunda cara, la cara del mecanismo. Y el mecanismo no tiene compasión, solo leyes. Pero lo verdaderamente surrealista empieza cuando te alejas de la orilla y el hielo se vuelve tan transparente que ya no sabes si estás caminando sobre algo sólido o flotando en el aire. Miras hacia abajo y ves el lago como si no existiera superficie. Un vacío azul oscuro, profundo, con sombras que no entiendes. Ahí es cuando tu cerebro comete un error. Intenta convertir lo desconocido en seguro. Y el Baikal aprovecha ese error. Porque lo siguiente que vas a ver bajo tus pies parece una obra de arte perfecta. Y al mismo tiempo, es una señal de que el lago guarda cosas atrapadas, congeladas, esperando el momento de volver. Das otro paso sobre el hielo y de pronto el Baikal hace algo que te descoloca por completo. Te muestra el fondo, como si no existiera nada entre tú y el abismo.
La superficie es tan transparente que el cuerpo se tensa solo. No es miedo a romperse, es vértigo, como caminar sobre un vidrio infinito suspendido encima de un azul oscuro que no termina. Y entonces lo ves. Bajo tus botas aparecen cientos, miles de burbujas atrapadas en el hielo. Algunas son pequeñas, como granos. Otras forman columnas enteras, como si alguien hubiera disparado una ametralladora de aire hacia arriba y el tiempo se hubiera congelado en mitad del estallido. Hay zonas donde las burbujas están apiladas en capas, una encima de otra, creando una ilusión de profundidad que te hace sentir que estás mirando una ciudad sumergida hecha de cristal. Este es el segundo secreto del Baikal, la fábrica de burbujas. La imagen parece perfecta para Instagram, pero el origen es más extraño, y si lo piensas, más inquietante. Muchas de esas burbujas no son aire cualquiera, son gases que salen del fondo, resultado de materia orgánica descomponiéndose, de sedimentos vivos, de un lago que trabaja por dentro incluso cuando arriba todo parece muerto. En verano, ese gas sube y se pierde en la atmósfera. En invierno, cuando el lago empieza a congelarse, el hielo se forma por capas. La primera capa atrapa las primeras burbujas. Luego, el frío sigue cerrando el lago como una tapa, y nuevas burbujas quedan presionadas contra la superficie, atrapadas en otra capa más. Y así, el Baikal construye un archivo, una escalera de burbujas, un registro de lo que el lago expulsó y no pudo liberar. Lo más surrealista es que algunas burbujas forman patrones tan limpios que parecen diseñados. Líneas, nubes, racimos. A veces ves una burbuja grande con otras pequeñas alrededor, como un sistema solar. A veces parecen huellas. Y si hay sol, el hielo actúa como lente. El brillo convierte esas burbujas en luces suspendidas, como si el fondo estuviera lleno de pequeños focos. Pero aquí está el giro. Lo bonito es también una advertencia, porque donde el hielo es tan transparente y limpio, la gente se confía, se aleja más, se mete en zonas abiertas, lejos de la costa, pensando que todo es igual. Y no lo es. El Baikal no congela de forma uniforme. Hay corrientes, hay puntos cálidos, hay grietas antiguas que vuelven a abrirse. Hay lugares donde el hielo parece sólido, y debajo hay una capa de agua que se mueve como un cuchillo. Y hay una trampa específica que se repite cada año. La hielo clara no siempre es la más gruesa. A veces es lo contrario. Cuando la nieve cubre el hielo, aísla. Cuando no hay nieve, el hielo puede crecer, o puede sufrir por tensiones y cambios bruscos. Desde arriba, tu ojo no sabe leerlo. Te está pidiendo que lo adivines. Y adivinar sobre el Baikal es mala idea. Los locales, cuando hablan de estas burbujas, lo dicen con un respeto raro. Es hermoso, pero no te quedes quieto mucho tiempo, porque el hielo no solo cruje, también se abre. Y cuando se abre, el sonido no es el peor problema. El peor problema es que el Baikal tiene algo que parece un truco de magia, pero es una de las cosas más peligrosas que puede hacer un lago. Agujeros que no parecen agujeros. Ventanas finas. Zonas que se ven iguales. Hasta que te tragas el error. Y si crees que el Baikal solo engaña a los turistas, espera a ver el fenómeno que desde arriba parece una marca perfecta, como si alguien hubiera dibujado un círculo gigante sobre el hielo, algo tan limpio y tan grande que la primera reacción es siempre la misma. Esto no puede ser natural. Hay un momento en el Baikal en el que te das cuenta de que no estás sobre un lago helado. Estás sobre un escenario que cambia de forma sin pedir permiso. Caminas, miras el horizonte, y de pronto ves algo que rompe la lógica. Un anillo perfecto sobre el hielo. No es una mancha, no es una grieta cualquiera. Es un círculo enorme, limpio, como trazado con compás, de varios kilómetros de diámetro. Desde arriba, en fotos de satélite o drone, parece la marca de una nave, una señal, una cicatriz diseñada. Y por eso, durante años, cada vez que aparecía uno de estos anillos, Internet explotaba con teorías. Base secreta, portal, algo debajo.
Este es el tercer secreto del Baikal: los anillos de hielo. Lo inquietante no es solo que existan, es que aparecen y desaparecen. A veces, se forman en la misma zona en diferentes años. Y lo más peligroso es que visto desde el suelo, no siempre se notan. En ocasiones, el anillo es visible como una franja más oscura o más clara. En otras, es tan sutil que solo lo entiendes cuando ya estás encima y el hielo empieza a comportarse raro. Porque el anillo no es un dibujo, es una pista de algo que pasa debajo. En el Baikal, incluso en invierno, el agua no se queda quieta. Hay corrientes profundas y en ciertos lugares se forman vórtices, remolinos enormes bajo la superficie. No son como los de una bañera. Son sistemas lentos, masivos, que giran y empujan agua relativamente más cálida hacia arriba en los bordes del remolino, como si el lago respirara en círculos. ¿Qué provoca eso? Un efecto traicionero. El hielo en el anillo puede ser más fino o, estructuralmente, más débil. No siempre se rompe a simple vista. A veces, solo cambia su calidad. Se vuelve más poroso, más frágil, menos confiable. Y lo peor, mientras alrededor puede haber hielo sólido, la franja del anillo es una trampa perfecta, porque tu cerebro ve un plano uniforme y asume que todo es igual. Hay un detalle que vuelve este fenómeno todavía más cruel. En muchas zonas del Baikal, la gente no solo camina, la gente conduce sobre el hielo. Camionetas, motos de nieve, incluso vehículos de carga. Y un anillo no perdona un error de peso. Para entender la tensión, imagina esto. Vas en un coche sobre un lago que parece una carretera. No escuchas nada más que el motor. De pronto, el hielo bajo ti cambia el sonido. Un crack seco. Luego otro. Y tú no sabes si estás sobre hielo vivo que se acomoda, o sobre una línea donde el lago está adelgazando la tapa desde abajo. Los anillos han sido asociados a accidentes porque no son un fenómeno bonito. Son un recordatorio de que el Baikal tiene dinámica interna. No es un bloque congelado. Es un sistema que sigue moviéndose, aunque tú lo veas quieto. Y aquí viene la parte que lo hace aún más siniestro. El Baikal no solo crea marcas en el hielo, a veces crea zonas enteras donde la superficie parece sólida, pero por debajo hay agua abierta, corriente o calor. Lugares donde el hielo se rompe de una forma que no se parece a una grieta normal, como si el lago estuviera abriendo una puerta. En Siberia hay una palabra que suena simple, pero aquí es seria: polinia, agua libre entre hielo. Y cuando aparece donde nadie la espera, el Baikal se convierte en un truco mortal. Hay una trampa del Baikal que no tiene forma de monstruo ni sonido de película. Es peor, parece normal, porque en la cabeza de cualquiera, un lago en invierno es hielo por todas partes, una plancha continua, y esa idea es exactamente la que el Baikal castiga. En ciertos puntos del lago aparece lo que los locales temen de verdad: agua abierta en medio del hielo. No un agujero pequeño, no una grieta fina. A veces es una franja larga, como una herida negra. A veces es una ventana irregular que respira vapor. A esto se le llama polinia, zonas que no se congelan o que se vuelven a abrir aunque el resto esté sellado. Y cuando lo ves por primera vez, tu cerebro se queda en blanco, porque no tiene sentido. Estás rodeado de hielo. El aire está por debajo de cero. Todo parece sólido. Pero delante de ti, el lago está vivo. El agua se mueve, oscura, pesada, como si alguien hubiera quitado una tapa. En los bordes, el hielo es engañoso. Puede verse grueso, puede sonar firme, y aún así, ser quebradizo, porque ahí, la temperatura y las corrientes lo están trabajando desde abajo. ¿Cómo se forman? El Baikal tiene corrientes internas fuertes, zonas de surgencia, cambios bruscos de profundidad. En algunos lugares, el agua sube desde capas más profundas con una temperatura menos fría, y aunque siga siendo helada, basta para impedir que el hielo se cierre por completo. En otros, el viento arrastra la capa superior de hielo recién formado, la rompe, la empuja y la abre de nuevo. El resultado es una brecha permanente
o semipermanente, que puede cambiar de tamaño en cuestión de horas. Y aquí viene el peligro real. Una polínea no siempre se ve a tiempo. En días de niebla, con nieve fina o cuando cae la tarde, el contraste se pierde. Desde lejos, puede parecer solo un cambio de color, o una sombra, o una zona más lisa. Mucha gente se confía, porque el Baikal en invierno enseña belleza. Y es fácil olvidarse de que estás caminando sobre el lago más profundo del planeta. Los pescadores y conductores que cruzan el hielo lo saben. Hay rutas marcadas, señales improvisadas, y aún así, cada temporada hay historias de coches que terminan donde no deberían. Porque el Baikal no falla de golpe como una película. A veces, te da la ilusión de que todo aguanta, hasta que el hielo cambia de estado en un par de metros. Y lo peor de caer aquí no es mojarse, es entender la física con el cuerpo. El agua del Baikal está cerca de los 0 grados. Eso significa que el choque térmico te roba el aire, te corta la respiración, te entra pánico, la ropa pesa como si te colgaran piedras, y la corriente puede empujarte bajo el borde de hielo, donde ya no sabes dónde está la salida. En un lago normal, eso es terrible. En el Baikal, con profundidades que parecen un abismo, la sensación psicológica es aún más brutal. Es como caerte en un agujero que no termina. Por eso los locales respetan una regla que suena simple, pero aquí es ley. Nunca confíes en un hielo que no conoces, porque el Baikal no congela de manera uniforme. Se congela como si fuera un ser con zonas calientes, venas internas, movimientos propios. Y ahora, después de ver el hielo que canta, las burbujas congeladas, los anillos y las polinias, llega el siguiente golpe. Mucha gente piensa que el Baikal es peligroso solo en invierno. Error. En verano el lago cambia de máscara. Deja de ser un cristal y se convierte en un mar interior con carácter de mar. Tormentas repentinas, olas que no parecen de lago, vientos que aparecen como si alguien encendiera un motor invisible. Y ahí es cuando el Baikal hace algo que da miedo por lo rápido. Pasa de postal a trampa en minutos. El error más común con el Baikal es pensar que el peligro se queda atrapado en el hielo, como si en verano el lago se calmara y se volviera un sitio amable. Pero el Baikal no es un lago turístico, es un mar interior con un carácter raro. Puede estar completamente tranquilo y en cuestión de minutos convertirse en una máquina. En verano, el Baikal cambia su amenaza. Ya no te engaña con transparencia, te engaña con calma. Imagina un día perfecto, cielo limpio, agua lisa como vidrio, la orilla llena de piedras claras, barcas pequeñas moviéndose despacio. Todo invita a confiar. Y entonces llega el primer aviso. El viento cambia. No sube poco a poco como en otros lugares. En el Baikal, a veces aparece, como si alguien abriera una puerta gigante invisible. En ciertos puntos del lago, se forman vientos locales que los habitantes conocen por nombre y por miedo. No es solo brisa, son ráfagas que empujan el agua, la levantan y la organizan en olas que no se sienten del lago. Se sienten de mar. Y el problema no es solo la altura, es la rapidez con la que nace la tormenta. Hay historias de gente que salió a pescar con sol y volvió, sí volvió, con el lago completamente distinto. Olas golpeando la barca de costado, lluvia fina horizontal, visibilidad cayendo y un frío que te entra en los huesos aunque sea verano, porque el Baikal nunca está realmente templado. El agua puede estar cerca de 8 o 12 grados en muchas zonas, y eso significa que un vuelco no te da margen de error. El cuerpo se entumece rápido. La respiración se vuelve un problema. El pánico llega antes que la solución. Y aquí aparece una sensación que el Baikal provoca como pocos lugares. La sensación de que el lago no tiene orilla, porque es enorme. La línea del horizonte engaña. A veces crees que está cerca, y en realidad estás a kilómetros de un punto seguro. Una tormenta corta tu ruta, como si alguien cerrara un corredor. Y si llevas una embarcación pequeña, el Baikal te enseña lo que significa quedar expuesto sin refugio. Lo más inquietante es que las olas del Baikal no siempre vienen de frente. Pueden cruzarse por cambios de viento y corrientes, y ahí
El agua se vuelve irregular, pesada, difícil de leer. La barca sube y baja de manera impredecible. Y cuando el cerebro pierde el patrón, entra el miedo de verdad. El miedo a no poder anticipar el siguiente golpe. Hay naufragios, hay accidentes, hay desapariciones. Pero lo que hace al Baikal especialmente cruel es el contraste. De lejos, sigue viéndose hermoso, como si no pasara nada, como si el lago escondiera su violencia debajo de una superficie bonita, perfecta para engañar a quien no lo respeta. Y si el verano muestra la fuerza del Baikal en su superficie, hay otra cara todavía más extraña, la del fantasma, porque el Baikal también juega con tu percepción. Tiene momentos en los que el agua y el aire se alinean de una forma tan rara que el horizonte miente. Las distancias se deforman y ves cosas donde no hay nada. En el próximo punto, entramos en esa zona. Espejismos, transparencias imposibles y esa sensación de estar mirando un lugar que no encaja con la realidad. Hay un tipo de miedo que no viene de una grieta ni de una ola. Viene de tu propia cabeza cuando la realidad deja de encajar. Y el Baikal tiene días en los que parece disfrutar rompiendo tu percepción. Imagina que estás en una playa de piedras, mirando el lago. El agua está tranquila, el aire frío y limpio. A lo lejos, deberías ver una línea simple. Horizonte, cielo, fin del lago. Pero de pronto aparece algo que no debería estar ahí. Una costa que flota. Una isla que parece suspendida en el aire. Una pared oscura que, según tu lógica, tendría que estar a kilómetros. Pero se ve demasiado cerca. Como si el lago hubiera levantado un decorado y lo hubiera puesto frente a ti. Esto pasa por un fenómeno viejo como el mundo, espejismos. Pero en el Baikal se sienten distintos, porque aquí el contraste de temperaturas es brutal. Aire muy frío encima de una superficie de agua que puede estar menos fría. Esa diferencia crea capas de aire con densidades distintas, como si el espacio tuviera pisos invisibles. La luz se curva, se dobla, y el ojo recibe una imagen que no corresponde a la geometría real. El resultado es inquietante. Distancias falsas, objetos que parecen más cerca, formas que se estiran, un barco pequeño que, por un momento, parece un monstruo grande, una orilla lejana que se convierte en una muralla. Y aquí viene lo peligroso. En lugares así, el espejismo no es solo curioso. Puede ser una trampa, porque si tu mente cree que algo está cerca, tus decisiones cambian. Crees que llegas rápido, crees que puedes cruzar, crees que hay tierra, donde en realidad hay agua abierta, corriente o hielo débil. En el Baikal, esto se mezcla con otra cosa, la transparencia. Hay días en los que el agua es tan clara que el fondo parece estar a 1 metro, y en realidad está muchísimo más abajo. Te da la sensación de seguridad absurda, como si lo profundo fuera falso, como si el lago estuviera dibujado. Por eso la gente que navega aquí aprende a desconfiar de sus ojos, porque el Baikal puede verte pensar, lo tengo controlado. Y justo ahí, te cambia las reglas. Pero si los espejismos te desorientan desde arriba, hay un momento aún más perturbador, cuando el lago te muestra señales que parecen mensajes. No porque tengan intención, sino porque son demasiado perfectas para ser casualidad. En invierno, a veces el hielo del Baikal se abre en líneas larguísimas, limpias, como cortes. Algunas atraviesan kilómetros. Si las ves desde cerca, no parecen grietas, parecen una frontera. Y lo peor es que muchas veces no hacen ruido cuando se abren, solo aparecen. Y cuando aparecen, el lago deja claro el punto de la historia. En Baikal, lo que no ves es lo que te mata. En la siguiente parte, entramos en esa zona, el Baikal que traga. Las grietas, los toros, las rutas que cambian, los lugares donde el hielo se rompe sin avisar y el lago se cobra errores en silencio. El Baikal tiene una forma de recordarte quién manda. Te deja creer que entiendes el hielo y luego te cambia el suelo debajo de los pies. En invierno, el lago no es una superficie, es un tablero que se mueve. Y hay una palabra que aquí se siente como amenaza. Grieta.
Porque en el Baikal, una grieta no es una línea pequeña. Puede ser una fractura que atraviesa kilómetros, aparecer en horas y partir una ruta entera como si alguien hubiera cortado el lago con una hoja. Lo más cruel es cómo se presentan. A veces las ves desde lejos, una línea oscura que parece pintura sobre vidrio. Te acercas y descubres que no es un dibujo. Es una abertura real. El hielo se separó, dejó un espacio de agua o un vacío estrecho, y lo que parece un paso se convierte en una decisión. Saltas, rodeas, retrocedes, y a veces no las ves, porque el Baikal tiene grietas que se maquillan. Entra nieve, se forma una capa fina encima, y desde arriba parece sólido, hasta que tu peso llega al punto débil. Entonces el hielo no se rompe como en un charco, no hace un agujero limpio, cede con una sensación asquerosa, como si el suelo se volviera blando por un segundo. Y ese segundo es el que decide si te quedas arriba, o si el lago te arrastra hacia abajo. Aquí aparece el segundo monstruo del hielo, los toros. Los toros son crestas enormes, formadas cuando dos placas de hielo chocan, se empujan y se levantan como si el lago estuviera construyendo murallas. A veces parecen montañas blancas de 2 o 3 metros de altura. Son bellísimos. Y también son una señal. Si hay toros, significa que el hielo está bajo tensión, que hay movimiento, que el lago está empujando desde dentro. ¿Y qué pasa cuando el hielo se mueve? Que una ruta segura deja de existir. En el Baikal hay gente que cruza con motos, con coches, con camiones. Hay caminos marcados por locales, pero incluso esos caminos cambian. Un día, el trayecto está perfecto. Al día siguiente, aparece un toro que corta la ruta, o una grieta nueva que obliga a desviarse, o una zona que antes era sólida y ahora tiene una franja de hielo gris, más débil, porque algo cambió debajo. Y lo peor es que el Baikal puede hacer esto sin espectáculo, sin avisos dramáticos. Solo lo notas por detalles, un color diferente, un sonido más hueco, una vibración, o por el hecho de que el hielo deja de sonar vivo y se vuelve demasiado silencioso, como si estuviera escondiendo algo. Los locales lo dicen así. El Baikal no te persigue, solo espera. Y cuando alguien se equivoca, el lago no deja muchas segundas oportunidades, porque incluso si logras salir, el frío te roba energía a una velocidad brutal. En minutos, pierdes fuerza en las manos. Te tiembla el cuerpo. La mente se vuelve lenta. Es una carrera contra tu propia biología. Por eso, cuando ves historias de vehículos tragados por el hielo, de huellas que terminan en una línea negra y luego nada, lo inquietante no es el drama. Es lo simple que puede ser el error. Un desvío, un atajo, un se ve bien. Y ahora viene el punto que hace que todo esto se sienta aún más grande. El Baikal no solo es peligroso por arriba, su verdadera personalidad está en la profundidad, porque debajo de ese hielo, o de esa superficie azul de verano, hay un mundo que no se parece a ningún otro lago. En la parte 8, bajamos a lo que el Baikal realmente es. Un abismo de agua dulce con presión, oscuridad y una escala que cambia el cuerpo y la cabeza. Hay un punto en el Baikal donde dejas de pensar en un lago y empiezas a pensar en una palabra que no te gusta, abismo, porque la profundidad aquí no es un dato curioso, no es un número para presumir en un quiz, es una presencia. El Baikal es tan profundo que tu cerebro no sabe representarlo, y cuando algo no cabe en la cabeza lo convierte en ansiedad. Imagina que estás sobre el hielo transparente de marzo. Miras hacia abajo y ves azul. Pero no es el azul bonito del Caribe. Es un azul oscuro, pesado, como tinta. Y lo más inquietante es que no ves el fondo. No porque esté turbio, porque el fondo está demasiado lejos. Es como mirar a una ventana abierta al espacio. En algunas zonas, el Baikal supera los 1.600 metros de profundidad. Eso significa que bajo tus pies hay más vacío de agua que la altura de muchos rascacielos del mundo. Y no hay ninguna señal en la superficie que te avise.
El lago no tiene montañas alrededor que te expliquen su tamaño. Solo se queda quieto, como si fuera normal tener una garganta así de profunda. Y cuando hablamos de profundidad real, hablamos de otra cosa. Presión. Cuanto más bajas, más el agua deja de ser agua y se convierte en una fuerza que aplasta. Por eso el Baikal es un laboratorio natural para explorar lo que pasa cuando el mundo se vuelve frío, oscuro y pesado. Si el mar profundo te da miedo, el Baikal hace algo todavía más extraño. Te ofrece ese mundo profundo, pero en agua dulce. Un sistema diferente, con reglas que no esperas. Aquí es donde aparece la sensación más rara del Baikal, la de estar frente a un lugar que parece eterno. Porque el Baikal es antiguo, enormemente antiguo. Ha estado ahí tanto tiempo que la idea de edad humana se vuelve ridícula. Y esa escala de tiempo se siente en el ambiente, en la forma en que el lago guarda cosas, en cómo conserva, esconde, archiva. A veces la gente imagina que lo profundo significa monstruos, criaturas gigantes, como si fuera cine. Pero lo más inquietante del Baikal no es un animal. Es que debajo de esa superficie hay zonas donde el lago es tan profundo que cualquier error se vuelve final sin dramatismo. En un lago pequeño, caerte es un accidente. En un lago de esta profundidad, caerte se siente como caer en un lugar donde no hay rescate rápido, donde el cuerpo pierde calor y fuerza, donde el espacio te gana por simple matemática. Y la matemática del Baikal es brutal. Por eso, cuando los científicos estudian este lago, no lo tratan solo como una maravilla, lo tratan como un sistema enorme con capas, corrientes, bolsas de gas, sedimentos vivos, fallas geológicas. El Baikal no está terminado, está ocurriendo. Y ahí conectamos con algo que cambia el tono del video. Este lago no es profundo por accidente, es profundo porque está sentado sobre un proceso que sigue activo. No es un cuenco viejo lleno de agua, es una herida tectónica que todavía se está abriendo. Pero antes de llegar a ese final, hay un secreto que hace que la profundidad se vuelva aún más surrealista: la vida. Porque en ese mundo frío y oscuro, el Baikal tiene criaturas que no deberían existir ahí, especies que solo viven aquí, comportamientos que parecen inventados. En la parte 9, vamos a entrar en esa biología rara: animales endémicos, peces transparentes y el ecosistema paralelo, que convierte al Baikal en un universo aparte. Si el Baikal solo fuera profundidad y hielo, ya sería impresionante. Pero hay algo que lo convierte en un lugar que parece fuera del planeta. La vida que se las arregló para existir aquí. No una vida cualquiera, una vida rara, adaptada, casi insolente, como si el lago hubiera creado su propio experimento y lo hubiera escondido a plena vista. Porque el Baikal no es un lago normal. Es un mundo aislado durante tanto tiempo que la naturaleza tuvo margen para hacer cosas que en otros sitios no funcionan. Aquí hay especies que no vas a ver en ningún otro lugar. Endemismos reales. Biología con acento propio. El ejemplo más famoso y más desconcertante es la nerpa, la foca del Baikal. Una foca en un lago de agua dulce, en Siberia. Cuando la escuchas por primera vez, tu mente intenta arreglarlo. Seguro se equivocaron. Seguro esto conecta al mar. Y sin embargo existe. Vive aquí. Se reproduce aquí. Caza aquí. Como un error que se volvió permanente. Y esa sola idea ya te deja una pregunta colgando. ¿Cómo llegó una foca a un lago interior? No hay una respuesta que te deje completamente satisfecho, y por eso engancha. Te hablan de épocas antiguas, de conexiones de agua, de rutas glaciales, de cambios brutales del planeta. Pero la nerpa está aquí ahora, mirándote con esos ojos redondos, como si supiera que tú eres el visitante y ella es la dueña. Luego está la criatura que parece inventada para un cuento extraño: la golomianca, un pez del Baikal que rompe expectativas. No vive pegado al fondo como otros peces del lago. Puede habitar capas profundas. Y lo más raro, su cuerpo es tan rico en grasa y tan particular
que a veces, cuando lo ves, parece casi translúcido. No es un pez bonito de postal, es un pez de abismo, y aún así, es una pieza clave del ecosistema. Es alimento importante para la nerpa. Es como si el lago hubiera diseñado su propia cadena alimentaria sin pedir permiso a las reglas típicas. Y el Baikal tiene otro rasgo casi inquietante: su claridad. Gran parte de esa transparencia no es solo agua limpia por milagro, es que hay organismos que filtran. Hay una limpieza biológica continua. El lago se mantiene con un equilibrio que se siente frágil, porque cuando un sistema es tan especial, también es muy sensible a cambios. Por eso los científicos miran el Baikal como algo más que un paisaje. Lo miran como un archivo viviente. Cada especie aquí es una adaptación a condiciones extremas: frío, hielo, profundidad, oxígeno en capas distintas, presión. Son criaturas moldeadas por un entorno que parece excesivo. Y todo esto alimenta una sensación incómoda. El Baikal no es bonito. El Baikal es extraño. Tiene belleza, sí, pero una belleza que viene con un filo. Como si el lago te recordara que la vida no necesita comodidad. Solo necesita tiempo y aislamiento para volverse irreconocible. Y justo ahí, cuando ya estás metido en el misterio biológico, llega el verdadero golpe del video. La razón por la que este lugar existe tal como existe. La razón por la que es tan profundo. La razón por la que parece un mundo aparte. Porque el Baikal no es una depresión cualquiera. Es un proceso activo. Una fractura en la Tierra que sigue abriéndose lentamente. Y eso nos lleva al puesto final. En la parte 10-10 viene la bomba, el Baikal, como rift, como una herida tectónica en movimiento. ¿Y por qué eso no es una metáfora? Es geografía en marcha. Y aquí es donde el Baikal deja de ser misterioso y se vuelve directamente inquietante. Porque el secreto final no está en una criatura rara, ni en un fenómeno bonito del hielo. Está en la razón por la que este lago existe y en lo que todavía está haciendo. El Baikal no es un lago en el sentido clásico. No es un cuenco lleno de agua. El Baikal es una cicatriz tectónica viva. Un lugar donde la corteza terrestre se está separando, lentamente, año tras año, como si el planeta estuviera intentando abrirse en dos. Dicho simple, estás mirando una grieta. Bajo el Baikal no hay un fondo tranquilo. Hay un sistema de fallas, un rift, dos bloques de tierra que se alejan con el tiempo. Y cuando la tierra se separa, la superficie se hunde. Ese hundimiento crea espacio, y ese espacio se llena de agua. Por eso el Baikal pudo volverse tan profundo. No fue excavado por un río, fue creado por un tirón lento del planeta. Lo más fuerte es imaginar el ritmo. No se nota a simple vista. No tiembla todos los días. No hay un cartel que diga zona activa. Pero el proceso sigue. Y ese proceso es el motivo por el que el Baikal se siente como otro mundo. Porque es un lugar que todavía se está construyendo, a escala geológica. Y si piensas, bueno, eso suena lejano, aquí viene la parte que cambia el estómago. Cuando un sistema así está vivo, significa que hay tensiones acumuladas. La Tierra empuja, se acomoda, se rompe en pequeños ajustes, a veces en ajustes grandes. Y el Baikal está sentado encima de esa dinámica. Eso conecta de golpe con todo lo que vimos antes. El hielo que cruje como disparos no es solo hielo. Es un techo enorme encima de un cuerpo de agua que se mueve y responde a cambios constantes. Los anillos, las polinias, las rutas que desaparecen, son síntomas de un sistema que no es estático. La profundidad no es profundidad por récord. Es un abismo sostenido por una estructura que se está abriendo. Y ahí llega la sensación de bomba lenta. No porque el Baikal vaya a explotar mañana, sino porque es un recordatorio brutal. El planeta no está terminado. El mapa no está fijado para siempre. Hay lugares que todavía están en proceso, y nosotros estamos parados encima, como si fuera un suelo definitivo. Por eso el Baikal da tanto respeto. No es un lago bonito donde la naturaleza posa para la cámara. Es un lugar donde la naturaleza trabaja. Y cuando terminas de entenderlo,
El Baikal se vuelve otra cosa. Ya no es solo hielo azul y agua clara. Es un recordatorio de que vivimos sobre placas, sobre fracturas, sobre mecanismos gigantescos que no sienten, no dudan y no negocian. Nosotros somos visitantes. Él es el proceso. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Qué te impactó más de estos 10 secretos? ¿El hielo que canta, las burbujas atrapadas, los anillos, las polinias, o la idea de que el Baikal es una grieta viva del planeta? Escríbelo en los comentarios. Y si quieres más lugares así, reales, raros y con ese punto inquietante, dale like, suscríbete y activa la campanita. Porque lo de hoy fue Baikal, pero hay sitios que todavía van más lejos.